Philadelphia International Medicine proporciona a los pacientes y médicos internacionales acceso a una red sin igual de médicos, cirujanos y hospitales de prestigio mundial que prestan servicios médicos, quirúrgicos y de rehabilitación personalizados, ubicados entre los mejores del mundo. Desde 1999, Philadelphia International Medicine ha ayudado a pacientes y médicos de todo el mundo a eliminar la incertidumbre, planificación y ansiedad relacionadas con encontrar y conectarse con médicos y hospitales que se encuentran entre los mejores del mundo. Con 8 hospitales, 2 escuelas de medicina, 2 centros oncológicos y cientos de médicos sobresalientes, únicamente Philadelphia International Medicine puede incorporarlo a su familia médica con una sencilla llamada telefónica o mensaje de correo electrónico. Bueno, buenas noches, señores. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, un día nuevo, miércoles 11 de julio. Eso pasa en los programas en vivo, señores. Muchas gracias por la sintonía. Aquí estamos con el equipo. Tenemos a Ana Amel que nos acompaña y tenemos un invitado especial. Tenemos al doctor nutriólogo clínico, el doctor Joel Beltré. Nos acompaña hoy. Vamos a estar hablando de nutrición en todos los ámbitos, en el deporte, en la alimentación, en la pérdida de peso, mitos y realidades, ganancia de peso también, que es otra necesidad importante en la población del fitness y las personas que están en general. Vamos a estar hablando de esos mitos y realidades que afectan en la parte de la nutrición clínica y también nutrición en general. Buenas noches, Ana. Hola. Buenas noches, bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros acá en este espacio. Gracias a ambos. Por sacar de su tiempo productivo. Así es. Gracias. Por estar acá colaborando con la educación sobre este tema tan importante como lo es el de los mitos y realidades en la nutrición, ya que hay bastantes. Bueno, yo creo que hay más mitos que realidades en la parte de todo lo que tiene que ver con nutrición y alimentación. Vamos a ver esta noche quién gana, si los mitos o las realidades. Bueno, recuerden que siempre las redes están abiertas. Esa es una de las cosas más chulas de esta tecnología electrónica y siempre está disponible. Pueden hacer sus preguntas a través de en la misma, depende de dónde lo estén viendo, en la más activa en el Facebook Live, que se pueden hacer sus comentarios por ahí y nosotros podríamos hacerle preguntas al doctor en vivo y puede así aprovecharla y contestarla en vivo. O sea que también a todos los seguidores del doctor pueden saludarlo también, que eso también es interesante ver los comentarios. Uno se siente muy bien con los comentarios positivos que hacen en las redes. Bueno, nada, bienvenido, doctor. Como dijimos anteriormente, vamos a comenzar con el tema y queremos saber que nos hable un poco acerca de lo que son los mitos. Así la audiencia va... Hacemos una encuesta de cuáles son los mitos más comunes. No, eso viene después y así, porque... Claro. En orden. Sí, un mito no es más que una fábula, una historia, o cuando a una cosa se le atribuye una facultad o un poder que no tiene. Eso es lo que básicamente es un mito. Por eso generalmente los mitos no son verdad. Más sin embargo, el que dice el mito o el que practica el mito, para esa persona sí es una realidad. Claro. O sea que también depende del punto de vista de donde lo veamos. Y con todas las revistas que hay, todos los artículos que salen en los periódicos y gente que están inventando por ahí en la nutrición, peca de abundante esos mitos. De esas famosas dietas de revistas, de las de los 3 días, de los 5 días, de los 7 días. Dietas milagro, como nosotros lo llamamos. Que en una varita quieren medir a toda una población. O que en una semana rebaja 5 o 10 kilos, eso básicamente es imposible. Sí. Pero a las personas también les gusta a veces eso, las personas buscan eso. Sí, depende de las necesidades. Siempre hay una boda de por medio, una graduación. Sí, y los mitos siempre se han externalizado o se han vuelto eternos, un ciclo, porque realmente pasan de generación en generación según la costumbre o el ambiente donde nos criemos, donde nos desarrollemos. La mamá se lo pasa al hijo, el hijo a los hijos, y así siguen los mitos de generación en generación, y por eso creemos que casi nunca los mitos van a desaparecer. Bueno, vamos a hablar de las realidades. La realidad, como estábamos hablando antes de entrar al aire, estábamos conversando de las experiencias de nosotros siempre con el tema
del peso. El dichoso peso y la dichoso nutrición. peso. Y la realidad es que dentro de los mitos principales es que las personas tienen que dejar de comer para poder rebajar. Yo creo que es uno de los mitos más más comunes y que son de los más cerrados también, por lo que tengo entendido. Háblenos de la alimentación para perder de peso. Sí, como ustedes dicen... en ese caso del de perder peso. Sí, las personas creen que dejando de comer se rebaja o se baja de peso y realmente no es así. Y también muchas personas llegan a la consulta donde nosotros evitando eso, o sea que no van al nutriólogo, no van al médico por miedo a pasar hambre. Yo siempre le digo que por lo menos en mi consulta, una de las reglas de oro es que yo no pongo a nadie a pasar hambre, porque no hay necesidad. Entonces, para perder peso realmente hay que crear un déficit negativo de caloría en el organismo. Pero eso no significa necesariamente que haya que dejar de comer, sino que las calorías que te voy a dar, aunque sean menos, saberlas distribuir durante el día, jugar con alimentos que te den más saciedad, y eso te va a dar a ti menos deseo de comer cuando llegue la próxima comida y te va a ayudar a bajar de peso. Pero no hay que dejar de comer, todo lo contrario, por eso es un mito. Cuando tú dejas de comer, tú estás privando al organismo de energía, y el organismo lo que hace es que se apaga, que se lentece, que se disminuye, porque el organismo es muy sabio. Yo siempre he dicho que Papá Dios no creó de una manera tan perfecta, porque científicamente no hay otra explicación. Claro. Entonces el metabolismo lo que hace es que disminuye, porque él dice, bueno, yo tengo un déficit de energía, déjame consumir menos. Él se pone como un plan de austeridad. Es como que si tú nada más te quedan 1,000 pesos para durar la semana entera, tú no vas a empezar a gastar a lo loco, vas a empezar a llevar un control. Así mismo es el organismo. Si él gastaba 1,000 calorías caminando, él entonces empieza a gastar 500, 200. Por ende tú tiendes a sentirte más cansado, más perezoso, con más sueños. Y entonces eso es lo que hace el organismo, el lentecerse. Cuando el organismo se lentece, cuando tú le das nuevas calorías, nueva energía, nueva alimentación, pues entonces lo que hace es que él almacena por temor a que vuelva a entrar en un déficit. Entonces por eso es que generalmente dejar de comer no ayuda mucho en lo que es el control del peso. Es un mito totalmente. O sea que hay que comer, pero los alimentos que sean lo correcto y debajo del nivel calórico para tú poder perder peso. Es en el caso de perder peso. Que también varía, me imagino, de la edad, de si eres... de ciertas condiciones que tenga la persona, exacto, todo la cantidad de actividad física, etcétera. Son elementos que nosotros tomamos en cuenta siempre a la hora de hacer una dieta, la actividad física, si corres, si caminas, si haces gimnasio, porque no se calculan igual, porque es un gasto que hay que restárselo a lo que tú vas a ingerir. Mismo también la cantidad de sueño. Las personas no saben qué importancia tiene el sueño en la nutrición. Cuando nos falta el sueño, se liberan ciertas hormonas que contrarrestan lo que es el peso. Por ejemplo, el cortisol. El cortisol, que es la hormona del estrés, se dispara cuando no tenemos un sueño correcto, y es una hormona que favorece a la ganancia de peso. Nos da más ansiedad, nos da más ganas de comer. Si estamos despiertos, nos va a dar hambre y vamos a comer. Entonces, la falta de sueño generalmente tiende a ser también... La famosa visita a medianoche a la nevera. Sí, a la nevera. Claro. Sí, así es. Hay hasta muchísimas fotos en internet que ilustran ese comportamiento de esos stock images. Sí. Doctor, entonces podríamos decir que en los planes dietéticos, o sea, ya sabemos que es un mito el no dejar de comer, que mientras más comemos, mejor el desenvolvimiento en la pérdida de peso. Realmente, o sea, incluso se recomienda hacer de 5 a 6 comidas por día, bien distribuidas. Y vuelvo y digo, en mi experiencia, hay muchos pacientes que a veces me llaman, doctor, pero es que yo me pusiste un plato de ensalada y nada más me quiero comer media. Y digo, perfecto. Si lo que tu organismo te está pidiendo es media, pues cómete media. Porque la merienda que le puse a las 10 de la mañana, por ejemplo, todavía lo tiene saciado. Yo juego mucho con las fibras, que son las que tienen ese poder de dar saciedad. Se puede jugar mucho con el agua. Ese es otro mito. Hay gente que dice, yo hasta beber agua me engorda. Es un mito realmente, porque el agua es un elemento acalórico, o sea, no tiene calorías. El agua simplemente es una molécula, ¿verdad?, formada por hidrógeno y oxígeno. Y el hidrógeno y el oxígeno dan calorías. Los que dan calorías son la proteína, las grasas y los hidratos de carbono. Le echa 5 cucharadas de azúcar y juntan. Sí, pero estamos hablando del agua clara como esta. No, hay gente que me ha dicho, no, que el agua me hincha.
Yo no sé si eso será un mito o una realidad. Yo no puedo tomar mucha agua porque me hincha. Realmente el 60% del peso corporal está representado por el agua. Sí. Realmente si llegamos a un proceso de sobrehidratación, de captar más agua, puede ser que el peso tenga una variación, pero no es un peso real, no es un peso real. Incluso las personas que están edematizadas por cualquier razón, nosotros hacemos lo que se llama un peso corregido. O sea, que el peso por edema ni siquiera se toma en consideración. O sea, que el peso real, el agua no la tomamos en consideración. Más el agua metabólica que tenemos en el organismo, sí, pero el agua no aumenta de peso. Hay otro mito muy común, doctor, que yo me he familiarizado con el tema de la grasa corporal, el índice que uno tiene de grasa corporal y con el peso ideal. Hay unas recomendaciones de hace mucho tiempo que se maneja ese estándar, que es, por ejemplo, la altura que tienes, el peso y más el índice de grasa corporal. ¿Cuáles son, qué mitos tiene, por ejemplo, de que la grasa, de ahí se deriva mucho mito, Sí, que claro. la grasa pesa más, el músculo pesa más que la grasa? Que la gente dice que no estoy rebajando nada cuando están, por ejemplo, usualmente en Que un no estoy régimen. perdiendo libras, No que estoy perdiendo libras cuando pero está- tengo menos medida. Ajá. O sea, es toda una combinación por ahí. El mito principal ahí sería la grasa y el músculo pesan lo mismo. No, vamos a eso. Realmente, dentro de la evaluación nutricional que nosotros hacemos en la consulta, le explicamos al paciente cuál es de ese peso que él tiene. Por ejemplo, si el paciente pesa 70 kilogramos, Claro. yo por lo menos en mi consulta le explico, de esos 70 kilogramos, hablo siempre en kilogramos porque los nutriólogos siempre manejamos, o los médicos en general siempre manejamos en kilogramos, aunque al paciente siempre le gusta las libras. Claro. Y tener en cuenta básicamente que 1 kilogramo es igual a 2.2 libras. O sea que nada más hay que multiplicarlo por 2.2. O sea que 70 kilogramos vienen siendo Pero algunas además, ciertas... cuando tú dices rebajé 10 libras, son más que poco. Son menos kilogramos, porque 10 kilogramos. libras son como 5 kilogramos Exacto. aproximadamente. Pues entonces yo en la consulta siempre Es un logro mayor. siempre le explico al paciente, de esos 70 kilogramos que tiene, por decir un ejemplo, cuántos son de masa magra, o sea, de músculo, y cuántos son de grasa. Porque también las personas tienen que tener un porcentaje de grasa normal en el organismo. Pasa algo. En cuanto al peso, se supone que ambos, como vuelvo y le digo, hay un rango para el peso de masa magra y un rango para el peso de grasa del cuerpo. Lo que sí tenemos entendido es que la grasa, el músculo es más metabólicamente activo que la grasa. O sea, tiene más importancia a nivel de metabolismo que la grasa. O sea, la grasa básicamente está ahí almacenada. ¿Para qué? Para cuando el cuerpo no tenga azúcar, no tenga energía, esa grasa vuelve y la convierte en azúcar. Y pasa lo contrario, cuando ingerimos mucho azúcar, él no la bota porque ese es el combustible. Yo siempre cojo el ejemplo con un camión de gasolina. Tú tienes un carro y te regalan un camión de gasolina. Tú no vas a decir que yo voy a hacer con tanta gasolina, ¿verdad que no? Tú lo guardas en el parqueo de tu casa para cuando tú la necesites. Así hace mismo el cuerpo con los azúcares, él los transforma en grasa, lo almacena, no puede almacenarlo en la sangre, y ahí que salen los llamados rollitos, los chichos, como le quieran decir. Como yo le digo, mi vegetariano compañero. Sí. Entonces esa grasa, cuando el cuerpo se ve en privación de energía, entonces lo que hace es que vuelve y la convierte en azúcar para quemarla o para utilizarla en lo que sea. Entonces básicamente los mitos que hay es en base a eso. Es que, pero doctor, es que yo hago mucho ejercicio y yo sudo mucho. La grasa no se suda. Lamentablemente Eso la es grasa no otro se suda. mito también. O sea, Me meto en el sauna, y sudé por ejemplo, sudé muchísimo. No, ahí tú lo que estás perdiendo es agua. Y claro, si tú te pesas y perdiste agua, vas a tener una variación del peso. Pero la grasa no se suda. Ahora, el sudor conlleva gasto de energía. Y cuando tú gastas energía, pierde peso porque está consumiendo de esa grasa que está almacenada. Pero el peso que se pierde sudando no es tan significativo. O sea, que ese mito de que la grasa se suda o que sude muchísimo, hay que desterrarlo No completamente. puede estar deshidratado. Y los valores de grasa dependen mucho de si es hombre, de si es mujer, van aproximadamente entre un 15 a un 20% en las mujeres. Pero los índices que se llevan del tamaño. Se llevan por el sexo y por los edad. gimnasios lo están haciendo ahora Sí, en los gimnasios. sí, uno se llevan que por está muy sexo bien y por eso, edad. encuentro muy bien. Te hacen una evaluación, Sí. dentro de la evaluación te miden El porcentaje de grasa, no solamente en peso, sino que también te hacen una medida. ¿Eso estándar persiste todavía? Sí, sí, ¿Cómo sí. se llama ese estándar, doctor? No tiene nombre, simple y llanamente el porcentaje de grasa corporal. Hay unas tablas que son facilitadas por la Organización Mundial de la Salud y uno se guía en ellas. Bueno, mi paciente tiene 20 años, déjame ver cuál es el rango que tiene y cuál es la estatura, y no sé, en base a la edad, al tamaño, al sexo, entonces nosotros sabemos qué rango debe tener, y si no está ahí adecuado,
pues ponemos un plan que se ajuste para que el paciente pueda llegar a ese rango. Y una sospecha que tengo con el tema del peso ideal. Por ejemplo, Me faltó eso, sí. En esas tablas te recomiendan el peso un ideal. peso ideal. En mi caso, por ejemplo, son como 12 libras menos de lo que estoy acostumbrado. Cuando ya yo estoy que yo me siento en mi peso, ponerlo, yo creo que lo mío son 170 libras, una cosa así, que yo creo que ni cuando tenía 11 años pesaba 170 libras. Que son, nunca he llegado a ese peso, entonces no creo que valga la pena hacer un esfuerzo para llegar ahí porque, no sé, como que mi estilo de vida, mi contextura física no... Es que el peso ideal es un mito. Yo incluso a mi paciente le digo en la evaluación cuál es el peso ideal y abajo le pongo una notita que dice, el peso ideal solamente se encuentra en las ideas de Platón. Porque realmente a veces es muy difícil llegar al peso ideal. Ese es un peso ideal para un adulto. No, ni tanto para un atleta, para un individuo de libro. Porque, por ejemplo, el peso ideal del libro de Guyton de fisiología, que es porque el libro más grande de fisiología por lo que nos regimos los médicos, son 70 kilogramos. Pues si usted te pone a averiguar en la sociedad cuántas personas tienen 70 kilogramos, varones. Que eso también debe de variar con el tema incluso hasta de la región donde uno se encuentre. O sí, la es que tiene que variar. La tabla de seguros. Porque un peruano que son de menor estatura, que es de menor estatura, no, el peso nunca va a ser igual. Igualmente un alemán de esos... No quiero salirme un poquito del tema, pero es que en la República Dominicana tenemos un pequeño problemita y es que no tenemos estadísticas en el área de salud. O sea, en el área de salud son muy pocas las estadísticas que manejamos, o sea, no hay registro, no hay guías. Ahora, en estos últimos años que estamos preocupando por eso y estamos ya actualizándonos en esa parte, sí, pero no teníamos precedente y lo que hacemos es... está haciendo un trabajo con las guías. Sí, claro. Ahora en estos últimos tiempos, entonces lo que nos guiamos son por las guías internacionales, por los referentes libros internacionales, que supone que si es Guyton, un libro que es, ¿verdad?, por el adulto americano, etcétera. Pero el peso ideal, incluso yo al paciente le pongo cuál es el peso actual, cuál es el peso ideal y cuál es el peso que yo les recomiendo tener. Porque el paciente me dice, pero doctor, es que yo nunca he tenido, cuando yo digo el peso ideal, según los cálculos que nosotros hacemos, me dice, doctor, pero es que yo nunca he tenido ese peso. Le digo yo, preocúpate, tampoco vamos a llegar a ese peso. El peso, yo me baso mucho, que aunque ahora en nutrición, es que en medicina decimos siempre un dicho, la verdad de hoy es la mentira del mañana. Pero también en la ciencia se acostumbra porque es muy cambiante, pero que la referencia para nosotros es el índice de masa corporal. Pero ya no hemos determinado que el índice de masa corporal no puede ser de muchas referencias. Como ejemplo, los atletas que tú decías. Yo le tomo un índice de masa corporal a un atleta y tal vez me va a dar alto. Pero ese índice de masa corporal me está dando alto porque ese atleta tiene músculo muy desarrollado y el peso de músculo. Y eso no quiere decir que tenga un índice de masa corporal alto que el paciente esté enfermo, sino que por los músculos que tiene va a dar un índice de masa corporal alto y no está enfermo. Entonces yo me baso mucho todavía un poquito, porque no hay otra herramienta todavía que nos ayude tanto, el índice de masa corporal. Siempre y cuando el paciente se mantenga en un índice de masa corporal por debajo de 24, entonces es un peso adecuado, aunque no sea el peso ideal. O es sano. O es sano, exactamente. Hay otro tema también que son otros mitos, que ahí podemos ya entrar a otro tipo de mitos, que es la salud y la cantidad de grasa en el organismo. Porque tengo entendido que uno tiene grasa tanto en la parte, vamos a decir, de fuera, donde están los y en los órganos alrededor y entre los órganos también, sí. que es más peligroso incluso que la grasa fuera. Pues, háblame un poquito de ese índice de grasa que se considera saludable para que una persona, porque tengo entendido que hay enfermedades que el índice de grasa, por ejemplo en el abdomen, te hace un factor de riesgo en enfermedades cardiovasculares, la de diabetes y ese tipo de... Realmente las grasas siempre han sido satanizadas, las pobres grasas. Y no todas las grasas son malas. Así como en la vida hay gente buena y gente mala, así mismo hay grasas buenas y grasas malas. Porque cuando hablamos de grasa, la gente ya entiende que son malas todas y no. Por ejemplo, el aceite de oliva es una grasa buenísima, que se ha determinado que mejora la salud cardiovascular. Los pescados azules, o sea, la merluza, son grasas ricas en omega 3, omega 6, son grasas buenas. Las nueces, las semillas, las avellanas, la granola, tienen grasas buenas. Y no, las grasas no son tan malas después del todo. Ahora, el tipo de grasa que es, porque si tú me dices papa frita, yo te voy a decir, espérate, son grasas malas, ahí sí no. Entonces, como te decía, para nosotros como nutriólogos es muy difícil aprendernos todos los rangos de grasa por edad y por sexo y por tamaño.
pero generalmente en el adulto promedio va de 25 a un 30% de grasa, que es lo normal. Eso es el promedio. Eso varía. Sí, ya por encima de 30 ya es un riesgo de enfermedad cardiovascular, de infarto, de enfermedad teromatosa, que es cuando la grasa entonces es tanta que empieza a pegarse en la pared de las arterias, y entonces ahí que viene el infarto, porque hay oclusión de los vasos. O sea, si no llega sangre al corazón porque está tapado por grasa, pues entonces el paciente lo que hace es que muere, lamentablemente. Y lo que usted estaba diciendo ahorita de que los azúcares y los azúcares en general, porque la harina se convierte en azúcar. Sí, claro. Se almacena rápidamente, se almacena en el área incluso del abdomen. Por eso es que toman de índice los factores de riesgo. Se mide se toman las medidas antropométricas, circunferencia abdominal. Incluso se han hecho muchas tesis sobre relación antropométrica de la cintura con la enfermedad cardiovascular. Se ha demostrado que sí, que a mayor perímetro abdominal, mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Porque si eso es el abdomen que está así, imagínate la grasa que hay alrededor de los órganos. Claro. Que de manera normal debe de haber esa grasa, que sirve como medio de protección, por decirlo así, pero cuando está en exceso es el problema. Hay métodos para medir la grasa alrededor de los órganos. Son métodos poco conocidos y poco usados. Nosotros lo usamos hasta con software que ya nos ayudan, gracias a Dios, porque las fórmulas son un poquito largas. Para los que creen que los médicos no manejamos números, en nutrición se maneja mucho número. Yo siempre he dicho que el nutriólogo convierte número en comida. Entonces también nosotros usamos fórmulas para determinar qué cantidad de grasa hay alrededor de los órganos. Eso se estima a través del peso. Ahora también está mucho de moda la bioimpedancia, que es bioimpedancia. Eso es que a través de estas máquinas que incluso los pacientes exigen, toman con la huella de los pacientes, te dice el porcentaje de grasa, el porcentaje de agua. Eso son señales magnéticas, electromagnéticas, exactamente. Al organismo, y eso hace los cálculos. Y hace los cálculos. Así es, Víctor. Sí, eso estamos utilizando mucho. Porque ya es parte de la era de la digitalización de los servicios de salud. La tecnología está disponible, hay que usarla para todo. Sí, hay que usarla. Hay algunos médicos que tienen todavía un tipo de resistencia a ese cambio. Eso es normal. Pero ha evolucionado la todas las innovaciones crean y que son que tienen que ver con el conocimiento de un profesional siempre. Todas las innovaciones son difíciles de aceptar en ciertos momentos. Sí. Y en la medicina se ve eso muy... Mira, a razón de que tú mencionabas los azúcares, hay muchos mitos con el azúcar. Y los pacientes siempre nos preguntan en la consulta, doctor, ¿y cuál es el azúcar que yo debo usar? O van a la consulta y yo me quedo sorprendido, no, porque yo como muy saludable, yo todo lo endulzo con miel de abeja. Y yo nada más me sorprendo. Es un mito la miel de abeja. Ahí tenemos muchos buenos mitos. O sea, podemos hablar de la miel de abeja y durar el día entero hablando de la miel de abeja. Químicamente, la miel de abeja y el azúcar de mesa, el azúcar que usamos comúnmente, son casi idénticas, son casi parecidas. O sea, que endulzar con miel de abeja y endulzar con azúcar común es prácticamente lo mismo, porque químicamente es prácticamente la misma estructura. Bueno, ahí vamos a entrar a otro tipo de mitos, son general. Por ejemplo, el azúcar parda, el azúcar crema. ¿Cuál es mejor, blanca o crema? Exacto, el azúcar crema. Y yo siempre le digo, ¿tiene un valor calórico? En cuanto a calorías, sí. Y en cuanto a daño, sí, es lo mismo. Incluso yo siempre he dicho que el azúcar parda o la crema se hace en el mismo proceso. Yo antes de ser médico estudié tecnología de los alimentos y cuando yo fui a ver cómo es que hacen el azúcar, yo me quedé sorprendido. El azúcar refina, dicen, no, porque el azúcar refina hace más daño. El azúcar parda que ustedes ven es la azúcar refinada que luego pasa por un proceso para volverla parda. ¿Con qué la vuelven parda? A veces con melaza o con algunos otros productos químicos. O sea que cuando usted ingiere azúcar parda, usted está ingiriendo azúcar refina que fue pasada por otro proceso para volverla parda. O sea que estamos ingiriendo lo mismo realmente. Entonces la población desconoce eso y dice, no, porque el azúcar refina, el azúcar parda o crema es mejor porque esa no la han refinado. Exacto. Mentira, esa ha pasado por más procesos. No sé si has fijado que el azúcar parda viene muy bonita. Y tú dices, oye, qué linda la azúcar parda. No, pues sale tan bonita porque ha pasado por una serie de procesos que ustedes no se imaginan. Y en cuanto a miel de abeja y azúcar, es lo mismo. Incluso una cucharada de miel de abeja tiene más calorías que una de azúcar. ¿Por qué? También seguro tiene otros alimentos la miel de abeja que no solamente tiene otros, pero muy mínimos. O sea, en composición es fructosa y es lo mismo.
¿Por qué una cucharada de miel de abeja tiene la misma cantidad, más calorías que una de azúcar? Porque el azúcar es en cristales. Y los cristales ocupan más espacio, por ende, hay menos volumen de azúcar. Ahora, la miel de abeja es líquida. Como es líquida, Claro. tiende a ocupar más espacio y por eso tiene más calorías. Incluso con lo que tú endulzas, con una cucharada de azúcar, necesitas 2 o 3 de miel de abeja. O sea que generalmente... Doctor, ¿y con qué usted ay, recomienda Dios endulzar mío. entonces? ¿Con qué yo miel de recomiendo abeja. usar? Con stevia. La Ok. stevia no Sí, es un stevia, azúcar, ahí no va, es un entonces, azúcar, es Es un endulcorante. un La del edulcorante. sobrecito por- No es artificial. Lo que pasa es que lo vendemos artificial, pero es natural porque es una planta. Sí, Exacto. eso iba ahí porque últimamente lo estoy usando mucho, el stevia, por un tema que es otra pregunta que le voy a hacer, que son los ayunos, Los ayunos. que ahora se han puesto muy de moda, por lo menos yo escucho muchos blogs en internet, muchos podcasts, y de las personas que yo escucho, muchos están haciendo lo que llaman intermediate fasting. Ayuno intermitente. Intermediate fasting. Y de hecho lo empecé a utilizar y me ha dado excelentes resultados. Pero eso es otro programa. Entonces me recomendaban que el único endulcorante que uno debe hacer para no romper el ayuno es El stevia. el stevia. Entonces lo estoy usando mucho ahora. ¿Qué cantidad de calorías tiene el stevia y por qué es diferente, por ejemplo, a esos endulcorantes artificiales? Realmente es que los sabores los percibimos por una cierta zona de la lengua. O sea, tenemos el sabor salado, el sabor agrio, el sabor dulce, el amargo. Dependiendo de la zona de la lengua, hay unos receptores ahí que son los que interpretan los sabores. Entonces, la stevia no es un azúcar. O sea, si nos vamos a la estructura, no es fructosa, no es sacarosa, es que esa planta, a nosotros probarla en nuestro paladar, nos da el sabor dulce parecido al del azúcar. Y por eso es que podemos sustituirla. ¿Cuánta caloría tiene el stevia? No te puedo decir a ciencia cierta porque eso, o sea, prácticamente son tan insignificantes que uno ni siquiera las puede las calcular. calcula, pero son muy mínimas. Son muy mínimas. O sea, que podemos decir que la stevia prácticamente no aporta tantas calorías en ese sentido. Señores, si tienen mitos también ustedes que Claro, quieren que o nosotros, cualquier duda, que nosotros queremos... Porque no queremos que sigan perpetuando esas esos conductas. mitos. Mira, me ha roto como 5 mitos. el Por doctor ejemplo, ya. la gente siempre dice, que yo como todo light. Hay un mito Sí, ahí porque que lo ahora light, hay todo que una todo es cantidad light, de productos. Que todo el aire, Todo de es hecho, light. Inclusive tengo un una cuento reciente. Inclusive una cerveza. Ay, Y ahora sí. se- Claro, light. light. De que no, yo estoy a dieta. Coca-Cola Todo light, es- ya dije hasta el nombre, refresco light, etcétera. Pero mira, los productos light lo que hacen es que tienen menos calorías que el mismo producto no light. Ok. Se exige por lo menos, las exigencias son que tenga por lo menos el 30% menos de calorías. Pero eso no quiere decir que no tenga calorías. Con tener el 30% menos de calorías, ya Por es un ejemplo, producto light. tenemos, no en ese sentido, tenemos un pan o vamos a poner un producto X que es light y un producto Y, el mismo producto, el mismo, Ujú. Claro. que no es light, la versión no light. La versión light lo que hace es que tiene 30%, mínimo, tiene que tener el 30% menos de calorías que la versión no light. Pero puede tener más, puede tener un 50, puede tener un 60, eso va a depender de la manufactura del producto. Lo que te quiero dejar dicho es que porque sea light, no quiere decir que el producto está exento de calorías. Entonces la gente abusa de los productos light. Sí. O sea, me como 3, 4, 5 porque es light, pero cuando tú sumas esos 3, 4, 5, estás formando la caloría de uno que no es light. O sea, que los productos light sí ayudan a perder peso porque tienen menos calorías, pero hay que tener cuidado con las cantidades. Con las Como cantidades. quiera, siempre es bueno consultar a su médico antes de empezar cualquier régimen, porque también Claro. esas son otras cosas que las personas hacen, que se someten a un régimen alimenticio sin antes hacerse los análisis pertinentes. Pertinente. Y tú puedes tener escondido una reacción a la baja alimentación, te puede causar glicemia, Sí, claro. choque La de baja glicemia, ingesta ese tipo de calórica. cosas. También puede tener anemia. Sí, Y entonces, infinidad de someterse a ese anemia tipo uno de detecta cosas. cuando uno va a iniciar un plan nutricional, que uno dice, Claro. espérate, Entonces- ahí vamos a otro mito. Mira, cada vez que me mencionan cosas surge un mito nuevo, las vitaminas. Hay gente que dice, doctor, pero póngame una vitamina para yo comer o póngame una vitamina. Realmente el organismo no necesita vitaminas. ¿Por qué razón? Porque con lo que ingerimos en la dieta suplimos las necesidades normales del cuerpo. Ahora, hay personas que por ciertas condiciones necesitan vitaminas. Una mujer en embarazo, un niño, una persona que tenga ciertas enfermedades gastrointestinales, ya necesita de una suplementación vitamínica. Pero una persona que esté sano no necesita suplementos vitamínicos. Además, las vitaminas no aumentan de peso.
Las vitaminas lo que hacen es que son moduladoras del metabolismo y te ayudan a que te den más hambre, y entonces tú aprovechas y entonces comes más y vas a aumentar de peso. Pero las vitaminas no son necesarias si usted está sano y si usted no tiene ningún déficit, si usted no tiene ninguna incapacidad que le permita absorber las vitaminas que usted ingiere. Pasa con la vitamina C, por ejemplo. Tengo gripe, vitamina C. No es necesario. Con un vaso de jugo de naranja que usted se tome, un kiwi que usted se coma, ahí tiene la cantidad de vitamina C y de sobra que requiere el cuerpo diario. Pero la gente insiste, tengo gripe, indíqueme vitamina C. Una vez, como no le va a hacer daño, no se le indica 500 miligramos de vitamina C, no lo va a matar, pero también hay excesos vitamínicos que pueden hacer daño. No es necesario, no es necesario. Con lo que tú ingieres en la dieta de manera común, tiene los requerimientos cubiertos y hasta te sobran. Y las vitaminas tienen una característica, es que las vitaminas que no se utilizan, pues se pierden, el organismo las elimina. O sea que el organismo no guarda las vitaminas. Entonces, desperdiciando su dinero. Sí, grasa, mira cómo es. Bueno, mira qué cosa, No guarda vitamina, pero no sí grasa. Vitamina, pero sí grasa. Porque realmente, como las vitaminas no aportan energía, no aportan calorías, él dice que no son indispensables, lo que hace es que las elimina todas, lamentablemente. Así. Nuestro organismo es así. Doctor, ¿cuáles son los mitos más comunes? Porque llega uno y entre otro y mito que llegan a su consulta. Wow, mira. Por ejemplo, yo manejo mucho la parte tanto manejo la parte de fitness como la parte también clínica. Sí. Manejo muchas pacientes posquirúrgicas. Señor, el dominicano cuando se opera no come huevo, porque el huevo de infección. Eso es un mito. Es un mito, sí. No O sea, sí, el dominicano no come eso. huevo, está operado, dale Cuando huevo. tiene gripe, una gripe mala, no coma huevo. No coma huevo porque el huevo de infección. Nunca lo Y veo. no, realmente el huevo, todo lo contrario, cuando un paciente está recién operado, necesita comer huevo, porque el huevo es una fuente importante de proteína. De hecho, la proteína que nosotros utilizamos como prototipo, por decirlo así, como referente, es la ovoalbúmina, la proteína del huevo. Ovoalbúmina, que es la principal proteína que contiene el huevo. Nosotros utilizamos esa proteína como referencia, y la de mayor valor biológico es la del huevo. Por ejemplo, los vegetales tienen proteína, pero una proteína de origen vegetal. Claro. Si el cuerpo tiene proteína de origen vegetal y proteína del huevo, él prefiere 1000 veces la del huevo porque es la que va a dar mayor estructura, es la que él necesita más que la de los vegetales. Como la soya. Exactamente, como la soya y demás. Entonces, eso es lo principal. También hay preguntas siempre que los pacientes llegan con muchas inquietudes de que si los alimentos producen cáncer. ¿Es un mito o una realidad? Lamentablemente no es un mito, es una realidad. Estudios que se han hecho han demostrado que los cánceres tienen dos orígenes genéticos y orígenes ambientales. Y lamentablemente el origen genético solamente es un 1 o 2% que se heredan, o sea, que vienen por origen genético. O sea, que el 98% de los cánceres vienen por el ambiente, o por radiaciones, o por la alimentación. Y ahora mismo estamos hablando de lo que estrés. El estrés de vida. Cortisol. Fíjense una cosa, que en los años 70 y 80 hablar de cáncer era una cosa rara. Sí. Pero en el día de hoy tienen cáncer los de 10, los de 15, los de 5, hasta los recién nacidos. Y los adultos, por el estrés de vida que llevamos, el estrés que cogemos en el tapón, el estrés que cogemos en el trabajo. Entonces, los alimentos contribuyen a eso. Hablamos de los alimentos que son transgénicos. Son esos alimentos que ayudan a desestabilizar las células, producen radicales libres. Y sí, ayudan a que la célula básicamente, yo lo digo, se aloque, se empieza a multiplicar incesantemente y entonces ahí viene el cáncer. Forma de eliminarlo, sí hay. No comer las fast food, las comidas rápidas, lamentablemente nos gustan mucho. ¿Y saben por qué nos gusta tanto? Porque una de las funciones de la grasa es palatabilidad. O sea, la grasa da mucho sabor. La verdad, no hay cosa que dé más sabor que una grasa. Y mientras más frita y refrita y recontrafrita esté, más sabor da. O sea, una papa frita. Y lo que la gente no sabe es que lo que utilizan esas grandes cadenas comerciales de comidas rápidas, ese aceite para freír, es un aceite que ya se utilizó en otro proceso. Porque a mayor procesamiento de ese aceite, mayor sabor. Y ese es el éxito, y por eso es que hay tanta fila en los drive-thrus de esas empresas. O sea que esos camiones de aceite que ellos compran, es que ya se usó, por ejemplo, para freír cualquier X producto que se iba a vender. Luego ese aceite que queda, que no se puede utilizar para ese producto, se lo venden a esas empresas en tanques, que estoy hablando con propiedad porque lo he visto, y conozco de la industria, y ese es el aceite que utilizan para freírnos las papas, para freírnos la carne de la hamburguesa, para freírnos el pollo, y es el que nos gusta a nosotros porque es el que da sabor. Mientras más rancia las grasas, más sabor da. Y ese aceite, imagínense, su cadena se ha modificado
es una químicamente diferente y eso es lo que nos altera a nosotros. Los aceites transgénicos. Sí, lo que utilizan en toda esa cadena, por no mencionar ningún nombre, en esos hamburguesas que no comemos, en ese pollo frito que no comemos. Es así, lamentablemente. Entonces, otro mito más que nos llega a nosotros a la consulta es sobre los conservantes. Los conservantes que se le echan a los alimentos. Lamentablemente, sin conservantes, los alimentos no pudieran mantenerse, no se pudieran preservar. Entonces, son necesarios. Los preservantes pasan por una verificación y son inocuos. Ahora, ¿qué puede hacer daño? Una lata se abolló. Cuando la lata se abolla, se oxidan y ahí puede darle tétano a una persona, por ejemplo, que el empaque esté abierto. Y hay un conservante que la gente utiliza, o no un conservante, una sustancia que la gente usa mucho que se llama glutamato monosódico, que la gente lo conoce como Ajinomoto. Es una sal, parece una sal, la gente le encanta. Y se ha demostrado que el Ajinomoto es una de las sustancias más cancerígenas que hay hasta la actualidad. O sea que en ratas, que fue donde se hizo el experimento, de 10 ratas, 9 padecieron cáncer con esa sustancia. Tú coges una pizca de Ajinomoto y eso da un sabor increíble. Bueno, yo lo he hecho y es buenísimo para pescado. Lamentablemente, la Ajinomoto es una de las sustancias más cancerígenas que hay en la actualidad, que se conoce a nivel de nutrición. Entonces, esos son los principales mitos que nos llegan a nosotros a la consulta. Vuelvo y le digo, hay muchos mitos, porque uno lo oye en la calle. No, que uno tiende a decir, ay, el dominicano, y no el dominicano, la población en general, es la que más sabe. Es una de las industrias incluso más grandes que hay, la alimentación, del fitness. Claro. Doctor, ¿es un mito lo del aceite verde, que con el fuego, que si se calienta, que si no? No es un mito, es una realidad, porque como yo te decía ahorita, la verdad de hoy en medicina es la mentira del mañana. Siempre se dijo que el aceite verde no se podía calentar. Ya se demostró que no, que se puede calentar el aceite verde y que no hay ningún problema. Ahora, nosotros los médicos siempre preferimos que mientras menos se caliente, mejor es, porque igual el fuego sí puede alterar un poquito la química de la sustancia, pero se ha demostrado que se puede freír con aceite verde, que se puede calentar y que no hay ningún tipo de inconveniente en ese sentido. Entonces yo a mi paciente prefiero que si van a utilizar algún tipo de aceite, utilicen el aceite verde o el aceite de girasol o el aceite de canola, que son los más saludables. Es uno de los más saludables. Son los más saludables y esa es mi recomendación siempre que yo le doy, porque uno siempre tiene que buscarle la vuelta. Yo a mi paciente siempre le digo, yo no te voy a poner a coger lucha con una dieta. Yo no te voy a poner una cosa que tú no puedas encontrar o que sea difícil. Claro. Porque el paciente tampoco va a llevar la dieta y yo lo que quiero es que baje de peso. Yo trato de acercarle y de buscarle opciones que tenga al alcance. De acuerdo a su estilo de vida. De acuerdo a su estilo de vida, de acuerdo a sus condiciones económicas, que eso influye mucho en las dietas, para que el paciente pueda tener buenos resultados. Eso no es un mito, es una realidad. No, es una realidad. Comer saludable es más es costoso que comer esos alimentos procesados. Eso es una realidad lamentable. Lamentablemente sí. Eso no es un mito. La sal, no hemos hablado de la sal, señores. Señora, y la sal. La gente dice, ay, que la sal hincha y la sal lo aumenta de peso. La sal... Recuerden, señora, hacer su pregunta. Sí, claro. Casi vamos a estar para responder las preguntas. Nos avisa si tenemos preguntas disponibles. Que pregunten. La sal no aumenta de peso, pero sí retiene líquido. La sal aumenta a hinchar a la persona y por eso, como le explicaba ahorita, la persona puede verse un poquito aumentada de peso. Por eso que vamos al cine y nos comemos esta tremenda funda de palomitas. ¿Por qué razón? Sí. Porque la sal es aditiva. La sal se utiliza para dar sabor y aditiva. Yo creo que las cocalecas también son aditivas. Bueno, y mientras más comemos palomitas, más palomitas y más palomitas y más palomitas, entonces ese es el problema con la sal, que es aditiva y no hace comer más. Y por eso que siempre, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud son 5 gramos de sal al día. Eso quiere decir, lo que contiene una cucharadita de endulzar el café, eso debe de ser al día. Pero ¿cuánto le echamos al arroz para hacerlo? ¿Cuánto le echamos a la habichuela? ¿Cuánto le echamos a la carne? Y la cena y el desayuno. Y si no podemos calcular, siempre ingerimos una dieta alta en sodio. Y la sal y el hipertenso, la persona que sufre de la presión, son enemigos. Porque la sal sube la presión. De hecho, cuando nosotros tenemos un paciente que está hipotenso, que le baja la presión, lo primero que hacemos es ponerle una solución salina, porque la sal aumenta la presión. Ese es el efecto que tiene a nivel cardiovascular, de aumentar la presión. Hay que tener cuidado con Señores, eso. si tenemos en las redes alguna preguntita para ponerla en este momento, por favor. Eric Espinal, buenas tardes desde Nueva York. Un saludo a Eric Espinal, gracias por la sintonía. Hola, gracias, Eric. Buenas noches de España para mi paisano. Ah, excelente. Buenas noches. Bueno, gracias por los saludos. Así es. No tienen preguntita hoy. Sí.
Si tienen alguna pregunta que la haga, que este es el momento. Yo siempre digo cuando voy a algún programa o lo que sea, aprovechen la consulta gratis. Así es. También, señores, recuerden que para la consulta el doctor lo pueden encontrar en las redes y también en el teléfono. Si podemos poner por favor la ficha del doctor, donde están las redes del doctor. Creo que es Nutrición Beltré. En Instagram y en Facebook. Nutrición Beltré en Instagram y en Facebook pueden encontrarlo. También tienen el número del consultorio, si pueden ponérmelo por favor en pantalla. Tienen el número del consultorio del doctor, el Para comunicarse directamente con él. 809-362-4360. ¿En dónde hace consulta, doctor? Estamos en la avenida José Contreras 96, en la Plaza Ámbar, primer nivel. Eso es bien cerca y cerca de la UAS, la zona céntrica. Es otro mito que podemos decir. La gente siempre le tiene miedo a los nutriólogos porque cobramos caro. Es un mito totalmente. Claro, es pasarse un tiempo. Sí, ¿no? Y gastan más. ¿Cuánto cuesta una caja de pastillas de la presión? Pues están casi 3,000 pesos. Que no va a costar. En ese tema, en el tema de la alimentación y de las enfermedades, que son del tipo de cardiovasculares, que la depresión alta, la diabetes, que he visto que hay muchos, es que es una realidad. Cuando uno asiste, por ejemplo, a un especialista de salud como un cardiólogo y usted tiene, por ejemplo, triglicéridos altos o la presión alta, siempre son muy propensos a medicar para poder lograr llevar esos niveles a normalidad. Claro, hay en casos que es necesario, claro. Pero se da mucho el caso de que hacen prescripción cuando lo recomendable es hacer un régimen alimenticio que corrija lo que llevó al paciente a esos niveles de... Sí, claro. Lo bueno es que ya eso está estandarizado. Las guías internacionales te dicen cuándo medicar una hipertrigliceridemia, que es como se llama cuando está los triglicéridos altos o cuando está el colesterol alto. Y nosotros siempre nos adecuamos a la alimentación y nos adecuamos a lo que dicen las guías. Cuando hay que usar medicamentos, se usan medicamentos, pero vuelvo y digo, por más medicamentos que uses, si no llevas una buena alimentación, porque el colesterol está alto, porque tú lo estás ingiriendo. Claro. O sea, que por más pastillas, tú no puedes estar en un círculo vicioso, como alto en grasa, me bebo la pastilla, Claro. como alto en grasa, me bebo la pastilla, porque el organismo, eso no le va a caer bien. Por eso que viene ahí entonces la enfermedad de la vesícula, que viene piedras, porque la vesícula se enferma es por la alimentación, por eso que se llena de piedra. La piedra viene de colesterol, básicamente. Entonces, es eso, llevar una buena alimentación correcta. Y ejercicio también. Y no, el ejercicio es fundamental. Siempre se ha dicho que es un 70% dieta y un 30% de ejercicio. O sea, que lo más importante es la dieta y luego, claro, está el ejercicio combinado para poder complementar eso. Hablábamos ahorita, yo le comentaba que lo que dicen las nuevas guías es que al paciente diabético, por ejemplo, le conviene más hacer ejercicio de resistencia, ejercicio de pesas, y no ejercicios aeróbicos como el zumba, el spinning. No es que no lo hagan, pero que deben de integrar en su rutina de ejercicio de pesa. Y como yo le digo a mi paciente, una paciente que yo tenía que me dice, ay, pero que yo me voy a poner como un hombre, digo yo, no, porque yo no te voy a mandar a alzar una mancuerna de 80 o de 100 libras. Yo te estoy mandando a alzar una mancuerna de 15, de 20, de 10 libras, que para una mujer de 40 y tantos años está correcto y no le va a dar músculo. Entonces, y te va a ayudar porque entonces el músculo debe de consumir más energía y le va a ayudar entonces a bajar los niveles de glicemia y le va a ayudar con todo su organismo. Bueno, señores, recomendación es que visiten a su especialista, visiten al doctor. No hemos quedado cortos de tiempo para poder hablar todos los mitos. Ya acabamos, no me digan. En nutrición. Le decía que podíamos durar el día entero. Hay una pregunta de Ana Roja desde Italia. Mi pregunta es, ¿el agua engorda? Ya explicamos eso, Ana, el agua no engorda para nada. Ahora, si ingieres mucha agua, lamentablemente puedes retener líquido y puedes ver una variación de tu peso. Pero peso real, el agua no engorda. O sea que tranquila y puedes hidrátate seguirte bien. tomando agua, tu agua es buena. ¿Cuál sería una dieta ideal para un adolescente que no sufre de ninguna condición? Es Melissa Medrano. Bueno, eso depende de si ella quiere aumentar, mantenerse o disminuir de peso. Nosotros usamos un método bien rápido, que es multiplicar los pesos en kilogramos. Por ejemplo, por 30 si ella quiere mantenerse, por 35 si quiere aumentar y por 25 si quiere bajar. Entonces, hay la cantidad de calorías que nos dé ahí, entonces nosotros ponemos alimentos que se mantengan en ese rango.
Pero la dieta promedio va de 1500 a 1700 calorías. Es la dieta promedio para mantenerse Para una en un adolescente. peso adecuado a un adolescente. Hay que ver, es femenina, hay que ver el cambio de hormonas, todo eso, que si está en la adolescencia requiere un poquito más de energía. Pero hay que puede ponerle una cuanta visitar- caloría puede más. visitar Puede a- visitarnos, claro al está, doctor, escribirnos o llamarnos o como guste. Dice Oliver Bello, mi tía vive en Europa, ella nos recomienda siempre usar aceite de oliva con sal y limón para limpiar el estómago. Según ella se usa mucho donde vive. Sabemos que esos son mitos que se utilizan, pero si bien Claro. es cierto, él menciona algo en Europa, yo que he estado allá, la dieta mediterránea es una de las dietas que nosotros más utilizamos, porque se ha demostrado, tú vas a Europa y tú ves en las calles personas de 98, 99, Sí. 70, También hay un son estilo personas de vida en mayores. Europa que Sí, es el muy- estilo, El estilo de vida. pero la dieta, tú en Europa lo primero que hacen es cuando tú vas a un restaurante que te ponen un platico con aceitunas o aceite verde. Esa cultura no la tenemos acá. Entonces, que ellos Claro. tienen una alta ingesta en grasas buenas, lo Sí. que ayuda a mejorar su organismo y por eso le da una longevidad a su población. O sea que importante. Señores, Sí. balance, como siempre que hablamos con un especialista aquí es balance. Claro. Claro. Hay que dormir. Siempre hay que sale un alimentarse tema central adecuadamente. que es el del estrés. El estrés está Hay en que todo. mantener Hay los que niveles bajos de estrés. Así es. Entonces, señores, siempre la salud es importante. No la pierdan si la tienen, que eso es la mejor, Claro, mejor sí. forma de no perder su salud y eso se consigue con balance. Visite a su médico regularmente. Si usted sabe que está pasadito de peso o que está también por debajo del peso. Por debajo de peso, ¿verdad? Claro, que ese es otro eso es tema otro también. tema también que también es común. Busque ayuda, no lo haga solito, que hay mucho Es profesional. muy del área difícil como también doctor. hacerlo solo. Claro. Y busca ayuda, que eso se convierte luego en un estilo de vida que debe de mantener. Señores, muchísimas gracias por la sintonía, gracias por mantenernos, doctor Beltré, gracias por Placer. visitarnos por aquí, vamos a tenerlo ahí en el roster de Claro, especialistas a la que orden nos siempre. ayudan. Y señores, recuerden seguirnos en diariosalud.do, ahí tenemos toda la información del sector salud a sus órdenes, les recomendamos suscribirse al boletín diario que tenemos y también a seguirnos en todas las redes y claro, envíenos sus comentarios, sus saludos y sintonícenos aquí cada miércoles a las 6 de la tarde en el Nuevo Diario TV. Estamos a sus órdenes. Hasta el próximo miércoles estaremos con ustedes. Ana, muchas gracias Muchísimas y gracias. buenas noches. Bye bye. Bye.